Buenos días. Hacemos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por estos momentos, gracias por esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte y adorarte. Gracias, Dios, porque tú nos permites leer tu palabra, Señor, entenderla, Señor, comprenderla. Pero danos más sabiduría, Padre, sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, para que podamos entender completamente tu palabra, profundamente, Señor. Si aún así nos gozamos, Señor, nos gozamos entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú aquí en tu palabra nos dices cosas maravillosas. Te damos las gracias, Padre. Bendice a los que están aquí, a los que han de venir y a los que no han de venir, Señor. Te ruego que a todos nos bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Leemos 9, de 2 en 2, por favor. ¿Empiezo? Sí, por favor. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sí. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis que más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Se brincó. Perdón. Vino pues Jesús y habló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Otra vez, pastor. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta ahí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí vamos a ver primero la muerte de Lázaro
y después vamos a ver Jesús y la resurrección y la vida. Vemos el primer versículo, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí esta familia era amiga de Jesús, o más bien era Jesús era su maestro, les daba estudio a ellos y entonces Jesús los visitaba, o sea, tenía una amistad, tenían un encuentro con Jesús. Vamos a Lucas 10:38 al 39. Y dice así, había sobre, 10:38, ¿qué dije? Sí, pero me estoy en otro capítulo. 10:38 y 39, dice, aconteció, dice, Jesús visita a Marta y a María, aconteció que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a sus pies de Jesús, oía su palabra. O sea que Jesús fue maestro de ellos, ellos eran sus discípulos, ella y Jesús, pues estaban en comunión con él. Ahora vamos a ver el versículo 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Aquí vemos que María, si seguimos leyendo en Lucas, vemos que María era la que le gustaba mucho oír la palabra, o sea, se dedicaba a escuchar al maestro. Y su hermana Marta se afanaba por las cosas del mundo. Entonces María tenía una comunión mucho más estrecha que Marta, porque Marta se afanaba en sus quehaceres, en sus cosas que tenía que hacer. Y esto lo vemos en Juan 12:3, que vamos allá, 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. O sea, aquí vemos que la hermana de Lázaro, esta María, fue la que ungió a Jesús. Entonces, aquí estamos viendo, ahora vamos al 3. El 3 dice, enviaron pues las hermanas para recibir a Jesús, para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí vemos que las hermanas nada más le avisan, le dicen, ve, mandan a alguien, a uno o dos, y le dice, ve y dile a Jesús que Lázaro está enfermo. Pero no le dicen, ven para sanarlo, te necesitamos que vengas para que lo cures. O sea, no les rogaron, no nada, simplemente como que le presentaron nada más, o como que le avisaron, está enfermo Lázaro. Entonces, así quedó. Dice, y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Aquí en el 4 vemos que Jesús dice, pues esta enfermedad no es para muerte. O sea, que Lázaro iba a vivir, aunque estuviera enfermo y estaba muerto. Jesús ya tenía su plan, ya tenía sus planes de revivir a Lázaro, de sacarlo, de levantarlo. Entonces, por eso dice, esta enfermedad no es de muerte, sino es para glorificar a Dios. Y así fue desde ese entonces hasta la fecha. Muchos enfermos están, pero bien graves, ya, dice uno, ya no se levanta, ya mañana muere. Y por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, sana. Una de ellas es la pastora. Tenía enfermedades gravísimas y yo dije,
ya mañana amanece muerta, porque estaba grave. Tenía puras enfermedades bien graves, que no las podían aliviar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que Dios la levantó para su gloria de ella. Ahora vamos ¿dónde? Al 5. Dice, y llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Qué bonitos, ¿no? Aquí dice que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a su hermano. Entonces lo que quiere decir que Jesús no nomás ama a su iglesia entera, sino que ama a Ricardo, ama a su esposa y ama a sus hijos y a los que estén en su casa. Y eso pues nos debe de alegrar, ¿no? Porque ahí podemos meter a nuestros familiares, a todos, ¿no? Para que Jesús los ame. Para que Jesús ame, no nomás nos ame a nosotros, porque hay un versículo en Hechos que dice, cree en Jesucristo y tu casa será salva. Entonces, y aquí nos lo está diciendo, que ama a todos, no nomás ama al amigo, sino ama a todos, y además que somos sus amigos, todos. Voy en el 6, ¿verdad? Sí. Dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús, pues, no, como que no le tomó mucha curiosidad o mucho interés, tal parecía, que no le tomó interés de que Lázaro estuviera enfermo. ¿Por qué? Porque él tenía su plan. ¿Y a dónde estaba Lázaro? Pues Lázaro estaba donde había bautizado Juan, que se llama la ciudad, Betabara. Y aquí lo dice en el 40, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y Juan bautizaba allí en ese lugar de ¿cómo se llama? De Betabara. Eso está en el primer versículo número 28. Capítulo 1, número 28. Ahí dice, estas cosas sucedieron en Betábara. Betábara, perdón. Al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ahí estaba Jesús. O sea, ahí se fue. Después veo, dice, ¿no? Dice, ahora voy en el 7. Dice, en el 7 dice, y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y ni siquiera dijo, vamos a Betania. No, dijo, vámonos a Judea. O sea, tal parece que no le tomaba interés que Lázaro estuviera enfermo. Entonces, ahora en el 8, en el 8 le dijeron, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Le hacen una pregunta porque acuérdense que en el versículo de ayer vimos que en el número 31, en el 10 del número 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces los discípulos pues sí se preocuparon tanto por Jesús como por ellos, ¿no? Porque dijeron, no, pues aquí nos van a apedrear a todos. Y Jesús, aquí ellos no sabían que Jesús siempre decía que todavía no había llegado su hora. Jesús sabía que de eso no iba a morir. Jesús sabía que él iba a morir en otra forma. Ahora vamos al 9. Dice, y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí vemos que Jesús trabaja de día. Todas sus obras que Dios le manda, que Dios le mandó a hacer, todo lo hace de día. Trabaja en las 12 horas. Mire, vamos a ver, voy en el ¿qué? En el 9. Vamos al 9:4. Capítulo 9:4.
En el 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie trabaja. O sea que cuando nadie puede trabajar, o sea que él hacía y trabajaba como cualquier humano, en el día y en la noche descansaba o se ponía a orar. Entonces, eso vemos en el 9. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí ya está hablando de espiritualmente, que los que no porque ¿quién es la luz del mundo? Ya lo vimos, es Jesús. Entonces el que no anda en Jesús anda en tinieblas y esos tropiezan. Y sí tropezamos. Yo me acuerdo que cuando andaba yo en el mundial, pues no andaba con Jesús. Y pecaba y otro y los que más podía. Entonces tropieza uno cuando no anda uno en Jesús. Pero cuando anda uno en Jesús, se detiene uno en muchas cosas. Entonces, ¿ahora el qué es? El 11. ¿Sí? Sí, el 11, ¿no? Sí. Dice, y dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, aquí Jesús le estaba diciendo que Lázaro estaba muerto, que Lázaro iba para resucitarlo. Pero ¿por qué? Porque Dios porque los que mueren, porque los que son de Cristo, no se les dice, ay, ya murieron, ya se murió, porque decir ya murió quiere decir que ya nunca jamás lo vas a volver a ver porque ya se acabó. Y cuando uno dice, no, pues duerme, pues que eso es un sueño y que va a despertar y que lo vas a volver a ver, o sea que es un sueño, ¿no? Y sí, así es, la muerte es la puerta para entrar al cielo, porque se muere uno y va uno hacia Dios. Entonces, muere, duerme el cuerpo, pero no el alma y el espíritu. Eso nos vamos con Dios porque aquí lo dice, su palabra lo dice, no porque yo lo diga. Entonces, vamos a ver el 11, dice, y vamos al Salmo 116:5, donde nos dice algo de la muerte de Dios. 16:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Ya lo vieron? Entonces aquí vemos que para Dios es estimada la muerte de los santos. Y además vemos que cuando Jesús murió, cuando lo crucificaron y que estaba uno a su derecha y otro a su izquierda, le dijo, acuérdate de mí, y dijo, de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros dormimos o nos marchamos a nuestra nacionalidad, nos vamos al paraíso con Cristo Jesús, allí va a estar Él. Ahí está Él y ahí vamos a estar con Él. Esto más adelante lo vamos a ver mucho mejor. Ahora voy al 12. Dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes sanará. Ellos estaban como muchas veces yo que leo la palabra y no entiendo, y la vuelvo a leer y no entiendo. Así estaban. No entendían la palabra, ¿no? No entendían. Entonces, ellos creían que estaba dormido porque estaba enfermo, porque estaba reposando, porque estaba acostado, se sentía débil. Entonces le preguntaban, sí está dormido, pero porque está enfermo, pero va a sanar, porque era su amigo también. Le hacen esa pregunta. Entonces Jesús se los tuvo que decir tal como era, dice. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Aquí en Lázaro ha muerto, vemos que Jesús es omnisciente. ¿Por qué? Porque pues aquí nos dicen, ya le avisaron a Jesús que Lázaro está muerto. No, él mismo dijo, Lázaro
está muerto. Y nos ofrece varias citas a donde el por qué dice que, por qué sabemos que es omnisciente. Le dijo a Natanael, antes de que te llamara Felipe, yo te vi en la higuera. Y él lo reconoció, decía, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y después le dice no se fiaba de los hombres, porque sabía que había maldad en ellos y que algo le querían hacer. Después dicen, no necesitan testimonio de todos los hombres. Dice, ¿por qué? Porque nos conoce. Y a la samaritana le dijo, 6 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. O sea, él nos conoce perfectamente. Entonces, y ahorita aquí reconoce que Lázaro está muerto. Entonces quiere decir que aquí que es omnisciente. Entonces, les voy a dar las citas por si les interesa. Dice, Natanael está en 1:48. No se fiaba de los hombres, en el 2:24. No necesitaba que dieran testimonio de los hombres, está en el 2:25. La samaritana está en el 4 del 17 al 18. Y querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Ese está en el 6:15. Y ahorita que está aquí ¿cómo se llama? Lo de la muerte está en el 11:14. Entonces aquí vemos que Jesús es omnisciente. En el 14. Ahora vamos al 15. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Aquí sus discípulos sí creían, porque andaban con él, porque ellos le daban la palabra, y sí creían en él, pero ¿qué es lo que quería Jesús? Que creciera su fe. ¿Por qué? ¿Para qué creciera su fe? Pues para soportar después las adversidades de la vida, para soportar lo que les iba a venir. Y así es así nosotros. Dios quiere que nuestra fe crezca, ¿para qué? Para que soportemos también lo que nos va a venir, lo que nos viene. Entonces, para eso quiere Jesús que nuestra fe crezca. Por eso sí me alegro que no estén ahí, para que crezca su fe. Él quiere que crezcamos en fe. Y por eso se alegraba. Y vamos a él. Él lo trataba como si estuviera vivo, y vamos a él. O sea, no dijo, vamos al muerto, o vamos a esto, no, vamos a él. Ahora, ¿cuál es? El 16. El 16. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. ¿Cómo? Dídimo. Y a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí vemos que Tomás su nombre es arameo, y ¿cómo? Dídimo es griego, y que Tomás quiere decir gemelos o mellizos. Eso significa su nombre. Entonces él dice, vamos con él, era valiente el hombre, vamos con él para que muéramos con él. Era muy valiente, pero su fe era débil. Y esa fe la vamos a ver más adelante, donde dice, hasta no ver, no creer. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Pues que muchos de nosotros, o discípulos, o pastores, o todos, muchos sí tenemos una fe bien, pero muchos somos débiles en fe. Aquí no nos está mostrando. Ahora vamos a ver Jesús, la resurrección y la vida. Aquí vamos a ver esto, en el 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pues yo creo que cuando le avisaron a Jesús,
Lázaro ese mismo día murió porque 2 días estuvo allá, ya son 3, y no sé cuántos días, 1 o 2 cuando mucho, en trasladarse a Betania, pues son los 4. Entonces yo creo que cuando le avisaron a Jesús, él ya había muerto. Bueno, ese es muy personal, ¿eh? No, cuando le avisaron que estaba enfermo. Ajá, cuando le avisaron que estaba enfermo, ya estaba muerto. No, Sí, porque sí. después No, dice, estaba enfermo. él dice después, en el 14, Lázaro ha muerto, pero ya habían pasado días. Por eso, ya había estado allí 2 días. Y el otro día ya se iba. Bueno, Había pasado como 3 o 4, 5. 6 días. ¿no? Como 6 días. Ah. Dice el 18. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Vi que 15 estadios son 3 kilómetros. Entonces no sé, como de aquí a Matilde o más lejitos. Bueno, por ahí. Centro. ¿Al centro? Ah, de aquí al centro. Entonces, estaba ya cerca de Betania, Jerusalén. Dice el 9. A ver, el 17, el 18, ahora el 17 al 19. El 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aquí vemos que la familia de Marta era una familia muy conocida, era una familia muy apreciada. Yo creo que era una familia que tenía dinero, porque se aprecia a la familia que tiene dinero y luego que es de buen corazón, pues más se aprecia. Y entonces era muy apreciada esa familia. Era una familia, yo creo, muy acomodada. Ahora vamos del 19 del 20. El 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vemos que Marta, la primera que fue a encontrar a Jesús es Marta. Pues María se quedó en su casa porque pues tenían visitas, o sea, había gente, porque aquí dice que los judíos habían venido a visitarla, y los judíos eran todos los de Judea. Entonces, Marta se tuvo que quedar, Marta salió al encuentro de Jesús y María se quedó con las personas que las habían visitado. Ahora vamos del 21, ahora al 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos que esta Marta, le dijo que si ella hubiera estado ahí, ¿por qué? Porque sabía que tenía un poder sanador. Pero yo creo que Marta, por su dolor de que su hermana había muerto, se le había olvidado que Jesús sanaba a distancia, hacía milagros a distancia. ¿Por qué? Porque había sanado al hijo del noble, que era un oficial era un capitán, ¿verdad? Entonces ese nomás le dijo, vete, tu hijo está sano. Y se fue el oficial o el capitán y su hijo sanó. Pero como Marta, pues yo creo por su dolor, por todo, se le olvidó que no necesitaba ir, que Jesús solamente con hablar las palabras de está sano. Y eso no nomás es ahorita, muchas veces todavía sigue pasando. Incluso muchos dicen, yo oré por él, por teléfono, y sanó. O sea, ¿quién hizo la sanidad? Jesús. Todavía sigue haciendo, todavía a esta fecha hay milagros a distancia. Se ora y sana. Como por ejemplo, Ricardo, que oró por el hijo de Tere, un milagro a distancia. Y así hasta la fecha todavía hay milagros a distancia. ¿Ahora dónde voy? Estás en el 22. ¿En el 22? Ah, en el 22. El 22, ok. Dice, más también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, tenías fe. Y dice, más sé que todo lo que pida a Dios lo dará. Pero le faltaba fe a Marta, le faltaba fe. Y entonces ella sabía que Jesús era el Cristo y que Cristo era el Hijo de Dios. Y dice,
Yo sé que pidiéndole al Padre me lo hace, me lo dará. Pero bueno, ahora ya después dice Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, y le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, le dice, sí va a resucitar, pero en tu segunda venida, en cuando tú vengas. Entonces sí van a resucitar, porque yo creo que ahí Marta tenía razón, porque en algunos versículos dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, por eso Marta dijo, sí, sé que resucitarás, pero vas a resucitar en el día postrero. Entonces, por eso está en el 6, en el 40, en el 54. Dice, ¿quién me lo lee, por favor? En el 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ajá, entonces yo creo que aquí era por la confusión de Marta, de que no, sí, yo sé que va a resucitar. Entonces, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bonito, ¿no? Aquí vamos a ver que en todo el libro de Juan hay 7 yo soy. Uno es yo soy el pan de vida, a ver si me acuerdo, ¿eh? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo voy en la 5ª. Yo soy la resurrección y la vida. Las otras 2 es la resurrección, yo soy la vid verdadera y yo soy el camino y la verdad. Pero esas las vamos a ver después. Pero aquí en el libro de Juan son 7 yo soy. Entonces, ¿con qué nos está diciendo? Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy ese. Es lo que nos está diciendo. Dice, y el que está muerto, vivirá. Y el que está vivo, no morirá, porque yo soy. Ajá. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Les hago una pregunta, o hagámonos una pregunta. ¿Creen esto? Sí, amén, amén, sí lo creemos. Bueno, y aquí Marta le hace una confesión de fe. Dice, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, ¿qué necesitamos primero para, si creemos todo esto, hacer una confesión de fe? Y luego, ¿qué más necesitamos? Nacer de nuevo, porque dices, el que no nace de nuevo, no verá la gloria de Dios. Entonces, necesitamos confesar que sí es el Cristo y que sí es Dios. Y luego, ¿qué necesitamos hacer? Nacer de nuevo, dejar nuestra vida pecadora atrás, que está muy sucia, y entrar a una vida nueva en Cristo Jesús de obediencia. Y eso es todo lo que les puedo decir. Que Dios los bendiga. Mañana seguimos este capítulo. Esto continuará. Bueno, ¿algún comentario? Parece que antes de la muerte de Lázaro no había habido un milagro de Resurrección. ¿verdad? No, sí. ¿El cuál? Sí. El niño. El hijo Los profetas. del oficial fue lo resucitó. ¿En qué capítulo está? En ese mismo, Pero es ¿en Juan qué? en Juan 6, ahorita te digo. Chécatelo. Sí, cuando le dijo, vete tu hijo ya. Ya sanó. Y además había resucitado ya muchos más.
Bueno, mientras lo buscan, fíjense, el personaje... Está en el 4, en el versículo 47 al 53. Pues había habido un milagro de resurrección. Este sería el segundo. Ese se me olvidó decir, ese era más grande que el otro porque ellos lo resucitaban bien. Este es de sanidad. Lo resucitaba acabando de morir y ya ya tenía 4 días y su cuerpo estaba podrido. Pero el otro dice que estaba enfermo. Ajá, no, pero sí está Talita, está la... No, hay varias cosas de Dios, pero sí hay varias que habían resucitado. Sí, probablemente más adelante vengan más milagros, ¿no? De resurrección. El del capitán Esa fue sanidad. fue una sanidad, ¿verdad? Tu hijo está sano. Entonces, cuando él llega, salen sus siervos y le dicen, ¿a qué hora sanó? A tales horas, cuando Jesús le dijo. Entonces le dio la gloria a Dios. Bueno, vemos aquí que 3 hermanos, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. ¿Quién llevó a Cristo a la casa? Yo creo Lázaro. Marta. Pero llegó. Marta. ¿No lo leíste en Lucas qué? Si me lo lees, por favor. Fue la que introduce, alguien en la familia tiene que introducir a Cristo en el hogar. Y uno pensaría que fuera Lázaro, su amigo, pero fue Marta realmente la que lo invitó. ¿Lo tienes, Juanita? Lucas 10, 38. De 38 al 39. ¿Me lees, por favor? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pensemos en esta historia. Va de camino, entra a la aldea y lo invita a Marta a su casa. Sí. Esa es la historia de nosotros, ¿verdad? Va de camino, escuchamos la voz y lo invitamos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro corazón. Marta es la personalidad de aquella mujer que fue sensible por primera vez a la obra de Dios. Tal vez tú fuiste sensible, ¿no? Y seguramente tú estás llevando a Jesús a tu casa constantemente. Lo estás introduciendo a tu casa. Tal vez en la familia muchos pues no sabían ni qué. Y tú lo estás llevando, No dice qué enfermedad tenía este hombre, ¿verdad? Habla sobre María, que lo vamos a ver después, de las características de María. Y aquí hay un versículo importante. El versículo 3 dice, enviaron las hermanas. ¿Qué le dijeron? Jesús, al que amas está enfermo. Enviaron. Dice la Escritura que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Él escuchará y estará con nosotros, ¿verdad? Nuestra oración tiene poder. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos años oramos por Julio César? 10. No es la oración de uno, es la oración de grupo, ¿verdad? La oración de grupo, la oración de la madre, de la familia. Dice que todo tiene su tiempo. ¿Cuál era el tiempo, por ejemplo, de la salida? Es el tiempo. ¿Qué regalo tan grande le dio a una madre? Que el día de su cumpleaños llega su hijo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Sí. Llegó, porque siempre tuvo la esperanza de verlo, ¿verdad? Siempre lo esperó y llegó. Llegó el día de su cumpleaños. Pastor, Sí. Encontré 3 milagros de Jesús de resurrección. Ajá. El primero es el de la hija de Jairo, que está en Marcos 5:38 al 43. Después el hijo de la viuda de Naín, que está en Lucas 7 del 11 al 17, y la muerte de Lázaro.
Lo decía Juanita, este milagro es sobrenatural, porque son más de 4 días. Es sobrenatural. Ya lo vamos a ver el día de mañana, porque es sobrenatural. Dice la Escritura que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, nosotros empezamos a vivir aquí. ¿Qué tenía que pasar para que esa familia fuera salva? Recibir a Jesús, que lo recibió. Exactamente, ¿verdad? Marta lo confesó. Sí creía que Dios lo escuchaba, sí creía que Dios hacía milagros a través, pero no lo había confesado. María ya lo había ungido, pero Marta no lo había confesado, aunque lo había llevado a su casa. Entonces, aquí lo está llevando a otro nivel, a Marta. Dice que Jesús oyó que estaba enfermo, le dan la noticia y se queda 2 días más. 4 días, cuando llega dice que hace 4 días había muerto. Y se quedó 2 días más en ese lugar. ¿Así es? Sí. Son 6 días. Entonces, casi una semana después llega Jesús. ¿Parece que Jesús llega tarde? Sí. Pareciera. Que sí. Pero Dios tiene un propósito, ¿verdad? Específico. ¿Cuál es lo primero que le dice a sus discípulos? Que Jesús duerme, ¿verdad? Que Lázaro duerme, perdón. Que Lázaro duerme. ¿Por qué tuvo que aclararnos que moría, que estaba muerto? Porque ellos no entendían. Por su fe aquí les dice, y me alegro que vosotros no habéis estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces, cuando alguien muere, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿está muerto? No. ¿O duerme? Duerme. Nada más. Es un paso. Cierras los ojos y abres los ojos allá. ¿Durmió? Pero ellos no entendían, ¿verdad? La muerte es tan difícil de entender, pero podría ser tan fácil cuando dice uno, pues yo no voy a morir, viviré, ¿verdad? Eternamente. Eso es lo que le está tratando de decir Jesús. No van a morir, nada más van a dormir, ¿verdad? Porque ¿a quién venció Jesús? A la muerte. Si no, la muerte tuviera poder. Sí. La muerte ya no tiene poder. Pero tiene que aclararles. Bueno, está muerto ya. O sea, para que entiendan. Si está, versículo 13. Bueno, ese es reposar el sueño. Parece que cuando hablan del 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. No es pregunta, es una afirmación, ¿no? Sí. Y entonces es como cuando alguien se enferma, no, le hace falta dormir para componerse, ¿no? Déjalo que repose. Déjalo que repose. Entonces así lo están viendo ellos hasta que les hace la aclaración. Cuando traen una gripa muy fuerte, enciérrate un día en tu casa y reposa y sanarás, ¿verdad? El cuerpo está diseñado para autocurarse. Así es. Si duerme es que va a recuperar. Cuando le dice vamos a Judá, era la región, ¿verdad? Pero tenía que ir a Betania, donde lo querían matar. Sí. Entonces, ahí se ponen, medio se acobardan. ¿Por qué? Porque ¿quieres que nos maten? O sea, ahí procuraban matarte. Ahora, ¿quieres regresar ahí? Si ya la libramos, otra vez. ¿Y qué les responde Jesús? No, ni le respondió nada. El día tiene 12 horas, andamos en la luz, no tenemos problema. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Quién es la luz? Él. Jesús. Y mientras andes en la luz, dijo Juanita, no tienes problema. Entonces le está diciendo, yo soy la luz, o sea, no les va a pasar nada, yo sé todo. Soy omnipresente, omnisciente,
soy el Todopoderoso. ¿Qué sucede con este Tomás? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué dice, vamos también nosotros para que muramos con él? Pues porque tenía fe, pero en que iban a morir. Tenía fe, pero muy poquita. ¿Estará en ese cuestionamiento? ¿Estará reprochando o se está moviendo con valentía? Yo dije que era valiente, pero que su fe era muy débil. Sí. Sarcasmo. O Sí, sarcasmo. un poco de sarcasmo, ¿verdad? Siento un poco de sarcasmo. Porque les acaban de decir uno les acaba de decir que van a morir. Y él dice, no van a morir. Y él vuelve a decir, vamos para que muramos con él. Como que burlonamente. Para que no muera solo los burlones. A ver, vamos con él. Bueno, nos vamos a morir todos, ya, se acabó. Cuando llega Jesús, dice, 19, ¿quién me lo lee? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Qué nos dijo Juanita? ¿Era amado? Sí. Sí, pero ya esto se había acabado, ¿verdad? El 20, por favor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vemos otra característica de Marta. ¿Por qué Marta sale? Dijo Juanita, es que María era más sociable. Estaba viendo a los invitados. ¿Por qué Marta sale? ¿Quién lo trajo a casa? Marta. ¿Y por qué sale? Buscarlo otra vez. ¿Quién fue más sensible? Marta. Pero si María, bueno, lo vamos a ver María después. María escuchaba. María siempre estaba a sus pies. ¿Pero por qué no salió? Si era más sensible. Mi sentir es que no salió porque estaba sentida. Y lo vamos a ver mañana, Sí, claro. ¿verdad? Sí, mañana. Pero Marta era más valiente, ¿o no? Sí. Más arrojada, con más carácter. Ajá. Con más carácter. Por eso lo trae a casa y por eso cuando ella sale, inmediatamente, sabe quién es Jesús. Y miren, mañana, y esta conversación no la tiene con María, Jesús la tiene con Marta. Sí, todo esto es con Marta. Pero esta conversación es especial. Yo creo que Jesús tenía un corazón diferente a cada uno de nosotros, nos trata de diferente. Pero con Marta era más directa, más directo, más amigable. No, ¿cómo te diré? Hablaba mejor con ella que con María. María lo escuchaba, pero Marta hablaba con él. Mañana vemos bien qué pasó. Mañana lo vemos. Pero es importante el carácter. Marta decía las cosas como son. Como son. van, ¿no? Y ahí cuando sale, a mí me parece que esa expresión denota reproche. Parece que sí, ¿verdad? Dice, Porque si hubieras venido no se hubiera muerto. si hubieras llegado, mi hermano no hubiera muerto. O sea, creían Pero es que, que ella no se acordó que hacía milagros a distancia. bueno, creía en él, sabía que hacía milagros y que había sanado a muchísima gente, Y a distancia también. pero él tenía que estar ahí, ¿o no? Sí, bueno, eso Era sí. su amigo. Él tenía Porque que estar era su ahí. amigo, sí, sí. O sea, no me puedes llegar 6 días, una semana después, cuando yo te mandé llamar. ¿Es un reproche? Te avisa Y bien. porque estabas de aquí a Matilde. Sí. No estás tan lejos. Más cercano, ya sé. Te quedaste 2 días de pachanga ya. Y luego llegaste después de 4 días. Sí. Hiciste mucho tiempo. Viniste despacito. ¿Qué otro personaje vemos en la historia que va muy despacio? Otro milagro, cuando Dios resucita a alguien. Cuando Jesús. ¿Se acuerdan de aquella mujer de flujo de sangre? Que viene también un capitán y le dice, a ver, ayúdenme, si me equivoco me corrige. Mi hijo está enfermo. Pues ese es el nombre. No, ahí, búscame por favor, Juanito, cuando la mujer está enferma de flujo. Y que llega Jesús ahí y lo levanta, ¿no?
que se tarda y no le hace caso al capitán. Y ahí va con la multitud. Se detiene más. Se detiene más tiempo. Bueno, mientras me Y lo le busca, mandan a avisar que ya lo dejara porque ya murió. Ahí ya murió. Ahorita me lo buscas y me lo lees. ¿Qué sucede con Marta? Era directa, como dice Laura, ¿no? Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque tú has sanado a cientos, a miles de gentes. Le diste vista a un ciego. Para ti no hay nada imposible, pero tú debiste haber estado aquí. ¿Qué le responde Jesús? El 22. Le voy a decir el 22, ¿me lo leen, por favor? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y esta pregunta es, yo sé que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Sé ahora. ¿Cuál era el deseo interno de Marta? Sé ahora que todo lo que le pidas... ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero si tú le pides algo al Padre, te lo va a dar. ¿Qué esperanza tiene Marta en el interior? Puede hacer algo, ¿no? O sea, tú puedes hacer algo. Pero ¿qué le vas a pedir al Padre? No lo dice, ¿verdad? ¿Pero a qué? Si estaba muerto. Y si tú hubieras estado aquí, mi hermano viviría. Pero ya está muerto. Pero sé que todo lo que le pidas al Padre te lo dará. Mostraba su confianza en Jesús, en que iba a llegar y... ¿Y qué? Si no había resurrección. Ya estaba muerto. Y Algo en su interior le está diciendo que puede hacer algo grande. O sea, tú le puedes pedir al Padre algo y te lo va a dar. Si te dijera yo eso, ¿qué me dirías? Imagínate que te digo, Sebastián, tú le puedes pedir algo al Padre y te lo va a dar. ¿Qué me dirías? Dime qué quieres o no. Y se lo pedimos. Pero lo deja abierto, ¿eh? Yo pienso que Marta tiene una luz de esperanza en su interior. Pues mañana lo vemos. Mañana lo vamos a ver. ¿Sí, Juanito? Está en Lucas 8:40 hasta el 56. Me lee nada más cuando si muere el muchacho y si Jesús entra a su casa y cómo lo sana, cómo lo... Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Pero una mujer que padecía de... Bríncate eso. ¿Vale? Bríncate eso de la mujer. Cuando le dicen, tu hijo ha muerto, ya no molestes al maestro. Bueno, adelantito. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entonces lloraban todos, decían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Así es. Ese milagro también se tarda Jesús en llegar. Dice que el principal de la sinagoga le rogaba, pero la multitud estaba con él. Llega una mujer y se pone a platicar con ella. Imagínate cuando le dicen, maestro, vámonos a la casa. Y él le dice, espérame, tengo que sanar a esta mujer, está siendo sanada. Y ahí va, despacito, hasta que le dicen, ha muerto. Y Jesús dice, no está muerta, ¿verdad? No muerta. Y se va caminando. No le dice más otra cosa. Aquí Marta dice, 6, 7 días que estás aquí, ¿no? Pero deja una luz de esperanza. Todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Y esto no tenemos que grabar nosotros. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, que
Él lo hará. ¿Cuál era el deseo de Marta? ¿O cuál fue el reproche? En el reproche va un deseo, que su hijo, que su hermano viviera. Sí, que Si esperaba más de él. tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella no quería que muriera, pero es un reproche. Pero dentro de esta palabra, en el reproche, va una esperanza. Todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Ahora, ¿lo crees? A su tiempo Él lo hará, ¿verdad? A su tiempo. A veces quiere uno que los milagros sean ya. No, son en el tiempo de Dios, ¿verdad? Es como una joven, ya me quiero casar. A su tiempo de Dios. A su tiempo de Dios. ¿Qué más vemos? Versículo 23. Por eso te digo que esta conversación es muy hermosa, ¿no? Porque hablan directo, como dice Laura. Estamos hablando entre cuates, lo que es la verdad. 23. Tu hermano resucitará. Entonces, ¿ella conocía el anhelo de Marta de que su hermano viviera? Sí. Él conocía ese anhelo. Conoce todo. Por eso él da la misma respuesta. Él mismo se responde. Todo lo que le pidas al Padre te lo dará. Tu hermano resucitará. Había algo en ella, ¿verdad? Que quería ver a su hermano vivo. Entonces, el mismo Jesús le responde. Tu hermano resucitará. Y Marta, pues como no entiende muy bien las cosas, como a veces nosotros, dice, Juanita, ¿cuál fue su respuesta? Pues sí, ya sé que resucitará, pero la resurrección en el día posterior. Sí, yo sé que en el día posterior. Vuelve otra vez, estaba en el mundo espiritual y se sale al mundo natural. Sigue enojado. Las cosas espirituales hay que discernirlas en el espíritu. Pero ¿cómo discernir una situación como esta tan fuerte? Entonces, primero sí estaba muy espiritual Sí. y de repente entró en lo natural. Así nos llega a pasar. Es que esto no puede ser, ¿verdad? Entendamos que todo en la vida tiene un propósito de Dios. Todo. ¿Él tiene control de todo? Sí. Todo. Él sabe. Él le ordena al sol salir. Tiene el control de todo. Tiene el control de todo que te hizo que te levantaras hoy. Tiene el control. Yo no quería, pero me levanté. Cuando tú dices, no, mañana no voy, estoy muy cansada. Ahí estás a las 5 con los ojos. Dices, ay, ¿por qué? Y cuando dices, voy a ir mañana temprano, híjole, no me puedo despertar. No me sonó la alarma. Dios tiene el control de tu vida. Dejémosle nuestras cargas a Él, ¿verdad? Pastor, me gusta esto porque dice, Marta muestra que entendía en parte lo que Jesús mismo les había enseñado sobre la resurrección del día final, pero ella no comprendía que Jesús le hablaba de que Él tenía la autoridad para resucitar a los muertos. Qué gran confianza debe generar eso en nosotros, pues no tenemos un maestro que solo sana, sino uno capaz de levantar a los muertos y traerlos a la vida. Así es. Es Jesús. El autor y consumador de la vida. ¿Se acuerdan del sábado? A veces conocemos a Jesús, a Dios, pero no conocemos su naturaleza de Dios. Necesitamos conocer la naturaleza de Dios. Cuando nosotros entendamos que es todo lo que es Él, entonces viviremos felices. La verdad nos hará libre. ¿Tendremos de qué preocuparnos? Dice, ni siquiera un pajarillo tiene que preocuparse que no hile, no trabaja, menos mis hijos. Y entonces entremos en ese mundo, en el mundo de la fe, de la confianza en Dios, de entender que vivimos dentro de Él, o no vivimos dentro de Él. Sí, con él. Vivimos dentro de Él. Y Él dentro del Padre. Dice Colosenses 3. Nosotros vivimos dentro de Él y Él dentro del Padre. ¿Nos faltará algo? ¿Él es dueño de los tiempos?
Dice, ¿en cuál nos quedamos? Yo soy, entonces el 25, ¿quién me lo lee? Yo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mundo donde los tanatólogos deben de experimentar cómo es eso, ¿eh? Y darles esperanza a todo aquel que viene y pide un consejo en esos momentos. No te preocupes, no está muerto, él vive, todos vivimos. ¿Qué encontró quién encontró Einstein? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? O sea, el alma nunca va a ser destruida, no, vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a ser transformado. La partícula de Dios es grande, Dios, poderoso. Nosotros no lo entendemos. ¿Quién podrá comprender eso? Fíjate, ¿quién podrá comprender que tú has luchado por vivir desde la concepción? Eres una luchadora, un luchador. Sigues peleando y sigues confiando que mañana tendrá otro día. Y mañana vivirás y pasado vivirás y que nunca morirás. ¿Serás eterno? Sí. Fíjense, hay una estadística que dice en Estados Unidos, le preguntaron, el 96% de los encuestados decía que era cristiano, que creía en la palabra de Dios y en la Biblia. Por eso a veces no entendemos las cosas. De ese 96% que dijo, pues era un número muy grande, ¿verdad? De ese 96%, un 48% creía en la reencarnación, siendo cristianos. Y un 28% dijo que Jesús había pecado, siendo cristianos. Entonces, a lo que voy es esto. Nos podemos decir cristianos, pero no entendemos al Cristo de la resurrección, al Cristo de la vida, al Dios hecho hombre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender en nuestra vida? Que vivimos por Él y para Él. Y de Él depende todo. Tenemos que entrar en otro mundo, ¿eh? Nosotros que venimos y que estamos buscando, escudriñando la palabra, porque es una orden, ya tenemos que cambiar. Ya tenemos que entrar en otra historia. Nuestra mente tiene que cambiar y entender lo que entendió Marta. Mas es una revelación, ¿eh? Que lo que le pidas al Padre, te lo dará. ¿No fue una revelación? Primero le dijo, si tú hubieras estado aquí, ahora dice, todo puede ser, todo puede suceder. En ese mundo tenemos que entrar, en salud, en el poder de Dios, ¿verdad? En nuestra mente conectada con el Creador. ¿Cómo nos conectamos con el Creador? A través del Espíritu de Dios. Somos guiados. Nuestras oraciones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que Él es el camino y que nosotros tenemos que ir conociendo ese camino. Si nosotros discernamos cómo fuimos creados por el Dios y para qué, ahí empieza toda nuestra vida de creyente. Ahí empieza nuestra vida porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Así es. Fíjense, me gustó esta conclusión de Juanita. ¿Qué pasó con Marta? ¿Qué pregunta nos hizo? ¿Crees esto? ¿Qué? ¿Qué creo? ¿Que Él es la resurrección y la vida? ¿Que todo lo que le pida el Padre lo hará? ¿Que nosotros dependemos de Él? Y entonces la declaración poderosa de fe, de su salvación. ¿A quién salvó primero? ¿A Lázaro o a Marta? A Marta. A Marta. Podríamos presumir que usó a Lázaro para
un hecho doloroso Sí. para una vida. Y es que en el 4 lo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellos, a través de esto. Fíjate, entonces Él tiene control de todo. Sí. ¿A dónde quería llevar a esa familia que amaba tanto? A aumentarla. La salvación. A la salvación. A la salvación. Por eso dice que creía. Por eso les di la estadística. Muchos podemos decirnos cristianos, pero no entramos en ese mundo, ¿no? Tenemos que entrar en ese mundo. Si todos fuéramos cristianos los que nos congregamos en las iglesias en Pachuca, ¿qué hubiera? Amor. Pachuca cambiaría, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y Toluca y Puebla cambiaría, ¿no? Si entrábamos en ese mundo. El problema de nosotros es que traemos un chip de generación en generación católico. Y necesitamos quitárnoslo y verlo todo lo que es Él. Cambiarlo. Y el plan de salvación aquí está. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El plan de salvación, ¿verdad? Esta historia continuará, dijo Juanita. Sí. Sí, porque viene, es una historia preciosa, ¿verdad? Es una historia de amor, de salvación, de fe, de cambio de radical. Ya lo vemos más. Ok. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder. Señor, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios viviente, que tú eres el Hijo de Dios que vino a la tierra, murió por nosotros en la cruz, cargó con nuestros pecados y resucitó porque era santo y puro, Señor, para la gloria de nosotros también, Señor, para ver tu gloria. Señor, en esta mañana te confesamos como nuestro único Señor y Salvador. Creemos en ti, Señor, en cada palabra que está escrita. Te pedimos que se nos haga carne, Señor, que podamos entrar a donde tú nos quieras llevar, a otros niveles espirituales. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.